Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La sala estaba en silencio, salvo por el monótono tic-tac del reloj. El millonario, con las manos en los bolsillos de su impecable traje, observaba a su hija, acurrucada en el sofá. Llevaba semanas sin hablar, reír ni jugar. Los médicos se habían dado por vencidos, hablando de un trauma profundo y un perturbador periodo de silencio. El padre, desesperado pero orgulloso, negó con la cabeza. «Mi música despertará a tu hija», dijo el hombre que había acudido a ayudar. Era un músico callejero, desconocido y sin dinero, pero había una certeza en sus ojos que nada parecía capaz de disipar. El millonario soltó una carcajada burlona. ¿Cómo podía un músico pobre creer que podía hacer lo que los mejores médicos no habían logrado? «Escuche, señor, no necesito su escepticismo». «Una nota bastará», respondió el hombre, colocándose su viejo violín al hombro. El millonario arqueó una ceja, divertido y escéptico. No tenía nada que perder. El músico frotó el arco contra las cuerdas, y la primera nota resonó en la sala. Un escalofrío recorrió al millonario. La nota pareció vibrar en el aire, suave pero potente, como si hablara directamente al alma de su hija. Ella levantó lentamente la vista, dejando escapar un suspiro entre sus labios silenciosos. Y entonces, ella sonrió. No una sonrisa tímida, sino genuina y vibrante, como si renaciera. El millonario sintió que se le doblaban las rodillas, incapaz de contener la emoción. La risa que había sentido momentos antes se apagó en su garganta, reemplazada por lágrimas que fluían libremente. El músico siguió tocando, y cada nota parecía disipar las sombras en las que la niña se había encerrado. Y por primera vez en semanas, el millonario volvió a ver a su hija hablar, reír y respirar. Lo que él creía imposible acababa de suceder. A la mañana siguiente, el millonario despertó con una extraña ligereza en el pecho. La casa, habitualmente silenciosa y pesada, parecía diferente. La luz del sol se filtraba a través de los grandes ventanales, iluminando cada rincón oscuro de la sala. Su hija, vestida con un pijama azul claro, estaba sentada a la mesa del desayuno, con una tímida sonrisa en los labios, jugando con un tenedor como si estuviera descubriendo el mundo de nuevo. El padre se acercó lentamente, todavía incrédulo. «Hola, mi amor», murmuró con voz temblorosa. Ella levantó la vista y respondió, por primera vez en semanas, con un suspiro claro: «Hola, papá». Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero esta vez era una mezcla de alivio y asombro. Se inclinó y la abrazó, apretándola contra sí como si temiera que volviera a desaparecer. «¿Cómo te sientes?», preguntó finalmente, con la voz todavía entrecortada por la emoción. Me siento bien», susurró. «Es esta música, me trajo de vuelta». El millonario se enderezó, con la mirada fija en la puerta. El músico callejero, el hombre que había tocado la noche anterior, estaba allí, de pie en el umbral, modesto y tranquilo. Sostenía el violín bajo el brazo, con una leve sonrisa en los labios. «Te dije que con una nota bastaría», dijo simplemente. El padre, todavía en shock, negó con la cabeza. «No entiendo». «¿Cómo?». Se detuvo, incapaz de encontrar las palabras. La chica sonrió y tímidamente tomó la mano del músico. «Gracias, señor, por la música». El músico bajó la cabeza modestamente, pero había una chispa de orgullo en sus ojos. El millonario, por su parte, sintió que algo despertaba en su interior, no solo un inmenso respeto por este hombre, sino también la convicción de que acababa de descubrir algo mucho más grande que la riqueza, el puro y simple poder de la música sobre el corazón humano. Ese día, algo cambió en la casa. La risa de su hija volvió a resonar en todas las habitaciones, y el millonario comprendió que tendría que aprender a vivir con esta nueva luz que acababa de llegar a su mundo. Pero había una pregunta que ya lo rondaba: ¿quién era realmente este hombre y por qué tenía ese poder sobre su hija? En los días siguientes, el músico acudía todas las tardes, instalándose en la sala con su violín.
La chica no le quitaba la vista de encima, fascinada por cómo cada nota parecía contar una historia que solo ella entendía. El millonario, aunque aún receloso, observaba la escena, dividido entre la gratitud y la curiosidad. Una tarde, cuando el sol se ponía y bañaba la habitación con una luz dorada, decidió romper el silencio. «Necesito saber», dijo, acercándose al músico. «¿Cómo pudiste hacer esto?» «Mi hija no le ha contestado a nadie, ni siquiera a los mejores psicólogos, y tú», negó con la cabeza, incapaz de terminar la frase. El músico colocó suavemente su violín sobre sus rodillas y respondió con calma. «No es magia, señor. Cada niño lleva una melodía dentro. A veces, solo hay que encontrarla y escucharla». El millonario frunció el ceño. «¿Una melodía?» «Sí», explicó el músico. Y su hija se quedó encerrada en silencio, no porque no quisiera hablar, sino porque nunca encontró una razón para hacerlo. La música le dio esa razón. La muchacha, sentada al lado del músico, tímidamente colocó su mano sobre su brazo. «Él me entiende», murmuró. El millonario sintió una mezcla de admiración y preocupación. Este hombre, a quien inicialmente consideró un simple músico, parecía poseer una comprensión del corazón humano que ningún dinero podría comprar. Pasaron los días, y un vínculo inesperado se forjó entre la niña y el músico. Cada nota, cada melodía, parecía despertar no solo su voz, sino también su curiosidad, su imaginación e incluso su risa. La casa, antes fría y silenciosa, ahora vibraba con una nueva energía. Pero detrás de esos momentos de felicidad, el millonario percibía una sombra. ¿Quién era realmente este hombre y por qué había elegido específicamente a su hija? Tenía que saberlo. Y sabía que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para descubrir la verdad. Una semana después, el millonario tomó una decisión. Ya no podía simplemente admirarla en silencio. Tenía que comprender quién era ese hombre, capaz de despertar a su hija de tan profundo silencio. Una tarde, mientras el músico preparaba su violín para tocar, el millonario se acercó y le preguntó con voz firme. «Dime la verdad, ¿quién eres realmente?» El músico levantó la mirada con calma y respondió. «Yo soy el que escucha lo que nadie quiere oír». El millonario frunció el ceño. «Es ambiguo. Quiero saber, ¿por qué mi hija? ¿Por qué yo?» El músico sonrió suavemente y luego colocó su violín sobre la mesa. «Porque me necesitabas tanto como ella necesitaba la música. Tu corazón estaba demasiado cerrado por el miedo y la duda. La música no solo cura a los niños, sino también a quienes los aman». La muchacha, sentada a su lado, lo miró. «Él vio en mí lo que nadie más vio», murmuró. El millonario sintió que algo se rompía en su interior, años de control y miedo dieron paso al asombro y la humildad. «Pero, eres solo un músico, ¿cómo?» El músico lo interrumpió suavemente. «No se trata de ser rico o pobre, ni de diplomas ni títulos. Se trata de ver con el corazón, no con los ojos». Se hizo un silencio, pero esta vez fue diferente. No era un silencio de miedo ni tristeza, sino un silencio lleno de promesas. La chica se levantó, se acercó al músico y susurró. «Gracias, por devolverme la vida». El millonario los miró a ambos, sintiendo una extraña calidez en el pecho. Comprendió entonces que este músico no estaba allí por casualidad. Su hija, su casa, toda su vida, habían sido tocadas por algo más grande que él, el puro y simple poder de escuchar y de la música. Y cuando el músico volvió a tomar su violín, una última nota resonó en la sala. No era solo una nota musical, era una nota de esperanza, renovación y milagros silenciosos. El millonario supo entonces que nada volvería a ser igual. Su hija había recuperado su voz, pero él también acababa de redescubrir la suya, y en el fondo, sabía que este encuentro cambiaría sus vidas para siempre. Todo parecía perfecto. La casa resonaba con risas, canciones y pasos ligeros. La niña tocaba el piano con una confianza renovada, a veces guiada por el músico, quien sonreía discretamente mientras observaba su progreso. El millonario, por su parte,
redescubrió su entusiasmo por la vida, encontrando una alegría sencilla que no había conocido en años. Pero la calma no duró. Una mañana, apenas amanecía, una llamada urgente interrumpió al millonario. Una voz grave y tensa sonó en el teléfono. Señor, su hija fue vista cerca de la vieja casa abandonada, donde todo comenzó. El corazón del millonario se encogió. Esta casa, reliquia de un antiguo y traumático accidente, era el lugar donde su hija había experimentado su silencio inicial. Y ahora, estaba allí, sola. Sin pensarlo, agarró su coche y salió a toda velocidad. Al llegar, encontró a la niña sentada en los escalones de la entrada, con la mirada perdida. Su rostro reflejaba una preocupación que no había visto en semanas. «Querida mía», gritó corriendo hacia ella. Pero antes de que pudiera alcanzar a su hija, una figura apareció detrás de la puerta de la casa. «El músico». Sabía que esto pasaría, dijo con calma. «¿Qué?», preguntó el millonario, confundido y asustado. «El pasado siempre deja huella», respondió el músico. «Y a veces, para sanar del todo, hay que enfrentarse a las sombras». La niña temblaba ligeramente, pero no apartó la mirada. Puedo hacerlo», murmuró. El millonario sintió que se le cortaba la respiración. Acababa de comprender, la música había despertado a su hija, pero para que recuperara la voz y la confianza, tenía que enfrentarse al lugar que le había infundido miedo. Y no estaría sola. El músico estaría allí, guiándola en cada paso, en cada nota, como un faro en la noche. Al amanecer, iluminando las ruinas de la vieja casa, la niña se levantó y tomó la mano del músico y la de su padre. Juntos entraron en la casa, listos para enfrentarse a las sombras del pasado. Y en ese instante de suspense, el millonario supo una cosa: el milagro no había terminado. Apenas había comenzado. La niña entró lentamente en la vieja casa, sus pasitos resonaban en el crujido del suelo. El millonario estaba a su lado, apretándole la mano con fuerza, mientras el músico caminaba un poco más adelante, con el violín listo, como un guía invisible entre las sombras del pasado. Cada habitación parecía susurrar recuerdos, miedos y silencios. La niña se detuvo, temblando, ante una puerta entreabierta. Fue allí donde dejó de hablar, allí donde su mundo se congeló. El millonario sintió que se le encogía el corazón. «No tienes nada que temer, querida», murmuró. «Estamos contigo». El músico se sentó frente a ella y colocó su arco sobre las cuerdas. Una nota clara se elevó en la habitación, vibrante y dulce. Luego otra. Y otra. La música pareció disolver su miedo, cada vibración borraba lentamente las cadenas invisibles que la mantenían cautiva en su silencio. Un recuerdo doloroso cruzó por sus ojos, pero se incorporó, sostenida por las manos de su padre y el músico. Entonces, con voz frágil pero decidida: yo puedo hablar». El millonario sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Era la primera frase que pronunciaba en semanas. Abrazó a su hija con fuerza, incapaz de contener los sollozos de alegría. «Bravo, mi amor», murmuró. El músico sonrió suavemente. Ella ha encontrado su fuerza, y ahora puede expresarse plenamente. La niña respiró hondo y comenzó a cantar, acompañada por las notas del violín. Su voz llenó la casa, pura, brillante y llena de vida. El pasado ya no tenía poder sobre ella. El silencio se había roto, y con él, el miedo. El millonario observó a su hija, invadido por una sensación de asombro y gratitud. Finalmente comprendió lo que significaba sanar. No se trataba solo de recuperar lo perdido, sino de descubrir un mundo nuevo, lleno de valentía, música y amor. El músico guardó su violín y le hizo una discreta señal a la niña. Ella lo miró y comprendió, con una sonrisa radiante, que algo más grande acababa de suceder. Ya no era solo una niña salvada, era una niña renacida. Y mientras el sol poniente bañaba la vieja casa con su luz dorada, el millonario supo que ese día quedaría grabado para siempre en su memoria. Una lección de vida, una melodía de esperanza y un milagro que el dinero jamás podría comprar.
La música había despertado a su hija. Y en los corazones de todos, seguiría resonando, para siempre.